Ahora sí. Muy bien. Queridos hermanos, abramos ahí nuestras Biblias en Hechos, capítulo 20, del versículo 18 en adelante. Los versículos que acabamos de leer fueron del 18 en adelante, sin embargo, me vi en la obligación de incluir el 17, que nos da a entender el contexto por el cual Pablo, el apóstol, está hablando. Es bien bonito lo que hay aquí, en razón de que está ocurriendo algo importante en la vida de Pablo, ¿sí? Está viviendo sus últimos días. Él va a morir. Él sabe que viene el tiempo y que la persecución es de tal manera y de tal magnitud que él va a Jerusalén, y él sabe que ya no va a volver a ver más a sus amigos, no va a volver a ver más específicamente a los líderes de la iglesia de Éfeso. Es bastante triste en sí lo que va sucediendo. Es complejo poder conocer personas que incluso están ya en su lecho de muerte, instantes, minutos de morir, poder compartir con ellos y que ellos normalmente a uno le puedan dar en cierta medida algún consejo, darle las gracias por la vida, por el cariño, por la amistad. Es un tema que sin duda atraviesa nuestra sensibilidad, nuestro corazón, a pesar de que este hombre, Pablo, el apóstol, estaba viajando para predicar. Él no solamente era el líder, sino que formaba del liderazgo que en realidad a mí me encanta y me siento bastante identificado, que es el liderazgo más amistoso. Ese liderazgo con el que uno tira la talla constantemente con esas personas a las cuales uno lidera, con las cuales uno comparte. Ese es un poco el liderazgo de Pablo. Pablo se ríe con ellos, la pasa mal con ellos. Pablo quiere exhortar también a su iglesia, quiere decir un poco lo que el Señor le ha mostrado, qué es lo que va a suceder con la iglesia de Dios. Por lo tanto, el liderazgo debe estar atento. Así que principalmente, y afirmándonos de este concepto, esta predicación va con un destinatario específico, que es al mundo que está liderando hoy día. Sin embargo, para quienes no son líderes, no se vayan, porque sin duda el Señor algo también tiene que decirles a ustedes a través de este texto, ¿sí? Pero directamente, este capítulo está hablando hacia el liderazgo, de tal manera que el versículo 17 del capítulo 20 nos enseña y nos dice que Pablo manda a llamar a los ancianos, manda a llamar a los presbíteros, manda a llamar a los obispos de la iglesia de Éfeso, que ellos viajen 55 kilómetros aproximadamente para estar con él. Así que aquí pasan días, pasan semanas, para que desde Éfeso lleguen hasta Mileto. Y es interesante porque el capítulo 20, para ir entregando un contexto, el tema principal, y una palabra que se va repitiendo, es la palabra ánimo. Pablo sabe que va a morir, sabe que es sus últimos días o sus últimos momentos quizás con ellos, con esos hermanos, y sin embargo Pablo está hablando acerca de ánimo, y Lucas lo está resaltando, que es el escritor del libro de los Hechos. De hecho, es tan así que vemos la palabra ánimo ahí en el versículo 1, en el 2, 7 y 8 también hay algo medio animoso ahí, y en el versículo 12. Y así en adelante es que se va desarrollando este mensaje que Pablo está hablando, y acerca de lo que Lucas nos está queriendo decir. Es un mensaje además revelador, es un mensaje como cuando Pablo predica, ¿sí? Es Pablo el que está hablando aquí, desde el versículo 18 en adelante. Solo Pablo. Lucas, según yo, estaba presente en este momento. Según otros pueden decir que no, pero según yo, estaba Lucas presente en este momento por las palabras que él ocupa. Debe haber sido un momento para Lucas súper triste, además súper complejo en su vida.
este es un mensaje que sin duda de aquí en adelante marca, sí o sí, la diferencia en la vida de Pablo. ¿Ha habido algo en su vida que ha marcado la diferencia en algún momento? ¿Ha existido quizás algún discurso o algún reto diferente a sus hijos? ¿Sí? A ver si nos podemos acordar, o tal vez, ¿cuándo fue el último consejo que le dio a su hijo? ¿Y por qué le dio ese consejo? Tratemos de hacer memoria con esas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que pudo hacer eso, o decirle a su esposa que se cuidara quizás de tal y tal manera? ¿Y el por qué lo estaba haciendo? Y sin embargo, Pablo aquí está marcando un camino, pero también animando a la iglesia. ¿Sabes qué? Esto va a pasar. Sin embargo, hay que permanecer. Yo voy a ir a Jerusalén. Y allá, hasta ahí no me llevo. Ya no me ven de vuelta. Yo me voy para allá y me quedo allá. Y allá seré preso, y posteriormente pasa el otro viaje hacia Roma. Pero Pablo sabe que esta es la última vez. Si Pablo sabía y tenía muy claro que la iglesia necesita, la iglesia de Dios, esta iglesia que Dios mismo ha formado, que la iglesia necesita un liderazgo sólido. Porque a través de este liderazgo sólido es que se contagia la idea hacia los demás asistentes, para que ellos sean como su líder. Y Pablo la tiene clarito. Si nosotros no tenemos líderes apasionados hoy día, no vamos a tener asistentes en la congregación apasionados, tampoco. No va a haber ejemplo de pasión, de motivación, de alegría por hacer el camino. La gente no sabe pastorear porque muchas veces no han visto un pastor. Y es por eso que el sacerdocio universal se pierde. Y no lo han visto en la manera de liderazgo. No lo han visto en la manera más macra y más grande de lo que es el pastoreo. La iglesia necesita ver líderes que demuestren en realidad y vivan esta pasión por Cristo, para que ellos sean contagiados con esta pasión. La iglesia necesita de nosotros de esa manera. Cada persona necesita vernos. Necesita ver cómo Dios está trabajando en nosotros. Necesitan ver que hemos llegado para orar con ellos, incluso para estar con ellos. Necesitan vernos en sus casas. Necesitan vernos en un montón de otras cosas, en donde se ve reflejada absolutamente la pasión. Y es por eso que Pablo, en este momento último ya, donde es la última oportunidad de poder decirle al liderazgo lo que tiene que hacer, les pide que vengan. Les pide que vengan. Y que viajen esos 55 kilómetros que tienen que viajar, desde Mileto hasta Éfeso. Y es un mensaje que es animador, pero a la misma vez tiene esto complejo que puede ser doloroso, y que sin duda es doloroso, donde ellos terminan llorando. Pablo anima a los líderes frente a la muerte. Más que a todos, Pablo se reúne con los líderes y les exhorta a ellos en este momento. Pablo los llama, los reúne y anima a los líderes frente a la muerte. Pablo, ¿cómo los anima? Pablo los anima mostrándole que la conducta de él fue una conducta ejemplar. Viene esto terrible para mi vida, pero vayan creciendo en Cristo, así como yo crecí. Miren este ejemplo de vida. Y eso Pablo nos está repitiendo desde el versículo 18 al 27, y nosotros lo encontramos ahí. Cuando llegan les dice: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con humildad y lágrimas, a pesar de haber sido sometido a pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en sus casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta
que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos ustedes, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Pablo anima a los suyos con su manera de vivir, con su manera de seguir a Cristo. Persevera, hermano. ¿Cómo? Si a lo mejor no has visto a nadie perseverar. Eso es lo que Pablo está diciendo. A través del ejemplo se transmiten no solamente valores y copias de conducta, sino que también se hace vivo el Evangelio ahí. Francisco de Asís tiene una frase maravillosa que dice: predica el Evangelio en todo tiempo y si es necesario abre tu boca. Solo si es necesario. Y tiene otra frase que dice: vive el Evangelio, porque lo más probable es que muchas personas lean ese Evangelio que tú vives y no lean el otro. Dos frases que sin duda son verdad. Dos frases que se hacen reales en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Y Pablo anima a la gente a través de esto a vivir el Evangelio, a ver su vida como ejemplo ante los ancianos de Éfeso. De hecho, es lindo incluso este ejemplo de liderazgo, porque Pablo lo que hace es identificarse con la gente. Pablo no es un líder apartado de los suyos. Pablo se identifica con ellos. Y eso lo demuestra cuando él dice: yo he estado en sus casas hablando del Evangelio, yo he estado en lugares públicos hablando del Evangelio, yo comparto con ustedes, yo he estado con ustedes desde el primer día que vine a la provincia. El versículo 18 se identifica viviendo con ellos. Eso es maravilloso, eso es lo que hace la vida del líder distinta. Y ese es el gran ejemplo que debemos anhelar. Eso es lo que hace Dios además con nosotros. Dios se identifica con la humanidad y Dios viene a morar en medio de nosotros. No es el ejemplo de Pablo solamente, es el ejemplo mismo de Cristo. Ese es el ejemplo de liderazgo que la iglesia de Cristo necesita. Defiende esta conducta viviendo con ellos, sirviendo con humildad y con lágrimas. Y la gente debe conocer también nuestro corazón y sensibilidad, porque somos personas. Los que estamos trabajando en el liderazgo somos personas. Muchas veces no contemplan eso, el sufrimiento, el cansancio, el agotamiento que hay detrás, porque hay un trabajo arduo detrás. No es algo fácil. Sirve con ellos. Y a Pablo no le importa llorar. He estado en medio de ustedes, ahí, sometido incluso a duras pruebas con ustedes. He servido con humildad y con lágrimas. A Pablo no le da vergüenza llorar delante de quienes a él le toca servir. A Pablo no le da vergüenza mostrar su debilidad, porque eso es parte y es consciente de que es parte de lo que el Señor le ha mostrado y lo ha hecho a él, como una persona sensible. Pablo era un maestro que enseñó todo en cuanto era provechoso públicamente y en casa, porque él así encontraba que la enseñanza era pertinente. ¿Por qué era pertinente de esta forma? Porque de esa forma, yendo a sus casas y compartiendo con ellos, identificándose así con ellos, conocía la necesidad de los hermanos y conocía las palabras que ellos necesitaban. A veces hay líderes que estamos constantemente lejos de quienes nos toca servir. Y eso nos ha sucedido en más de una ocasión. Hemos estado tan lejos que no hemos conocido las necesidades de quienes estamos sirviendo. Y no hemos sabido darles la palabra que ellos necesitan. No hemos sabido alimentar con el Evangelio que en su corazón están necesitando en ese momento. Es un llamado a compartir y a conocer. Pero nosotros no conocemos y no compartimos eso.
si nos vamos y estamos con ellos, a sentirnos identificados con ellos, a sufrir también lo que ellos sufren, a llorar con ellos en medio de su dolor. Pablo conocía la realidad porque él estaba dispuesto a compartir con ellos y apartaba el tiempo para ellos. Por lo tanto, él conocía las necesidades de sus hermanos. Es maravilloso. Además, Pablo manifiesta en su conducta que él tenía un serio compromiso con su llamado. Esta frase la puse ayer en el Facebook de la iglesia porque en el versículo 24 nosotros encontramos lo siguiente: considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Este versículo nos manifiesta que la meta de la vida no es el propio bienestar de cada uno de nosotros, ni tampoco es el desarrollo de un gran legado personal, sino que en realidad la meta real es la fidelidad a Dios respondiendo conforme a lo que Él nos ha llamado como líderes. Y aunque eso cueste la vida, ser fiel al propósito del llamado. Eso es lo que a Pablo le preocupaba, ser fiel al propósito. Mi vida carece de valor porque estoy preocupado en realidad del propósito para el cual Cristo me ha llamado. Por eso su vida carecía de valor. La meta de Pablo es la fidelidad a Dios respondiendo y viviendo conforme a lo que Él le ha llamado. Es por eso que el sufrimiento y la cárcel Pablo lo acepta de buena gana, porque estaba cumpliendo con su llamado. A él no le interesa el sufrimiento, a él no le importa sufrir, no le importa llorar por causa del llamado. ¿Por qué? Porque es por causa del llamado. Porque si es por causa del llamado es porque vale la pena. Vale la pena la cárcel, porque era parte del llamado, porque estoy cumpliendo la misión. Vale la pena. Pablo lo está manifestando de esa forma. Y Pablo dice algo maravilloso: además soy inocente, porque he enseñado ya suficiente para ustedes la verdad de Dios. Esos son varios ejemplos de la vida de Pablo que él le manifiesta a los líderes de la iglesia de Éfeso. Pablo defiende su conducta identificándose con ellos, viviendo con humildad y lágrimas con ellos, de casa en casa, conociendo sus necesidades, teniendo un compromiso con su llamado y además teniendo un compromiso con que ellos conozcan de la verdad de Dios. E incluso los versículos 33 y 34 nos dice que el ejemplo de él era tal que no codicia lo que otros tienen, sino que trabaja con sus propias manos para el bienestar de todo el equipo. Aún mayor el ejemplo: no codicio lo que los otros tienen, sino que en realidad lo que necesito y lo que hago y trabajo con mis propias manos para el bienestar de todos, de todo el equipo. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, eso es lo que hace Dios y cómo Dios transforma la vida de Pablo. Y aquí Pablo está hablando de lo que Dios ha hecho con su vida y cómo es el corazón del líder que una iglesia necesita. Y es de esta forma en que los está animando. E inclusive aún más, su ejemplo dice que la prioridad para un cristiano no es ganar buenas cantidades de dinero para sí, sino que ayudar a los necesitados, porque hay más dicha en dar que en recibir. Esto demuestra la sincera identificación con la gente. ¿Cómo Pablo iba a dar si no conocía las necesidades? Pablo estaba con ellos, las conocía. Por eso él trabajaba por el equipo para suplir las necesidades de todos, no de él. Me imagino haciendo un fondo común en la vida de Pablo, para ayudar a los demás. Y esa es la identificación que tiene un líder con su gente. Pablo está diciendo: los líderes sean así. Anímense, que yo voy a morir. Además presenta, Pablo anima a los suyos con una advertencia incluso: tengan cuidado.
Eso también es parte de un ánimo, ¿sí? Sigue hacia allá, pero ten cuidado de él, ¿sí? Camina hacia allá, yo quiero que tú avances, pero ten cuidado de él. Y eso lo manifiesta el versículo 28. Tengan cuidado de qué. La primera prioridad, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos a que los sigan. ¡Qué tremendo! Pablo está diciendo, líderes, cuídense de ustedes. Cuídense de ustedes, de guardar la palabra de Dios. Porque de entre este mismo liderazgo van a salir más de algunos que va a enseñar algo falso y que va a arrastrar a los discípulos que los sigan. Pablo ya está al tanto de las divisiones y de todo lo demás. Pablo conoce eso. Y Pablo tenía un serio cuidado con los lobos rapaces. De hecho, los estudiosos dicen que Hechos 20, en este periodo que sucede todo esto, Pablo escribe además la carta a Corintios. ¿Y qué hace con los corintios Pablo? Nosotros leemos los 14 capítulos de Corintios, los primeros 14, y vemos puro palo. Además, incluso es aún más fuerte. Él reconoce tanto a los lobos rapaces que él dice que a este hay que echarlo de la iglesia. Así de fuerte. Pablo estaba al tanto de ya lo que estaba sucediendo. En el siglo I, en donde se suponía que todo era un poco más puro porque era más cercano a la época del Señor, donde la enseñanza se iba a distorsionar un poquito menos. Sin embargo, él sabe que ya está distorsionada. ¿Pero por qué? Por los propios corazones, porque no han cuidado su propio corazón. Y ahí tomamos Proverbios, donde nos manifiesta que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no es solamente una vida tuya, no es solamente tu vida, es lo que puedes arrastrar hacia otras personas, hacia tu vida, hacia el error. De hecho, un pastor, A.W. Tozer, él dice, ¿sabes quién es el que me da más problemas? ¿Y sabes quién es la persona por la cual más he de orar en mi tarea pastoral? Él dice, soy yo mismo. En mi pastoreo personal tengo que orar por mí mismo, porque yo soy el que doy más problemas hacia el reino, porque estamos aún más inclinados hacia el mal. Y un pastor que se llama Robert Murray, él dice que la mayor necesidad de la iglesia, él como pastor lo manifiesta, dice, la mayor necesidad de la iglesia es mi propia santidad como líder, es mi propio cuidado de la palabra. Y esto es maravilloso porque Pablo está manifestando que es la palabra que nosotros nos mantenemos firmes. ¿Por qué? Y les voy a mostrar. Entrarán lobos feroces. Sin embargo, el versículo 28 dice que entrarán, haciendo un link, lobos feroces entre los obispos para pastorear la iglesia de Dios, entre los ancianos, entre los sabios. Y la tarea de obispo, fíjense que tiene una connotación maravillosa, es de velar por las personas. Esa es la tarea de ancianos, de presbíteros, de obispos, de velar por las personas, de velar por sus vidas, de cuidarle, especialmente de los lobos rapaces que se enfrentan y que nacen de la misma iglesia y no de afuera. Sí, ese es el asunto. Hay que estar atentos porque nacen de la misma iglesia.
Pero nosotros no podemos pillar lobos si nosotros no conocemos la palabra de una manera suficiente. Pablo está animando a fijarse ahí, a poner la vista ahí, a que como obispo, a que como presbítero, que como anciano, que como líder, tu función principal es velar por las personas. Pero no hay forma de velar por personas si nosotros no conocemos de qué Dios quiere cuidarlas. Es por eso que hay una función tremenda en nosotros de responsabilidades en cuanto a la lectura de la palabra y estudios. Pablo está inclusive afligido por ello. Está afligido por los lobos rapaces que van a salir, que se van a manifestar. Es tan así que Pablo llora en sus oraciones por eso, porque más de alguno se va a levantar, aunque él no lo conoce. Y el versículo 31 lo dice: estén alertas, recuerden de día y de noche. Durante 3 años me he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Esto no es algo que yo llego y voy y reto a medio mundo porque está equivocado y porque puede ser un lobo rapaz, sino que en realidad yo lloro porque hay uno ahí. Hay un sufrimiento en mi corazón porque alguien está caminando hacia otro lugar, en donde el reino de Dios no camina. Por lo tanto, estas funciones específicas de cuidar, de preocuparse, de alimentar, de proteger y de guiar, e inclusive hasta la muerte, si por esas personas fuese necesario. El cuidado es tal. Hermanos, anímense. Líderes, anímense. Porque tienen una labor demasiado hermosa. Pero si no estás dispuesto a morir por ello, no formes parte del liderazgo. Y prepara tu corazón para más adelante. Es lo mismo. Tuve una consejería hace un par de días atrás con un chico que él desea casarse con su polola. Y fue el mismo pensamiento que mi padre en un momento de mi vida me dijo: si tú quieres casarte con Carolina, solamente cásate cuando tú sepas que estás dispuesto a morir por ella. Si no, déjala inmediatamente. Si tú no estás dispuesto a morir por ella, no merece estar contigo. Lo mismo sucede aquí en el liderazgo. Eso es lo que hace Cristo en realidad. Y eso es lo que Cristo desea también de nosotros. Él viene hasta el final, hasta la muerte de cruz. Y este es el llamado hacia el liderazgo. Así que presente esta comisión en forma de ánimo y de cuidado hacia su iglesia en Éfeso, hacia la iglesia de Dios en Éfeso. Anima a los suyos a través de su conducta. Anima al liderazgo a través del cuidado. Y anima al liderazgo encomendándolos a Dios. Versículo 32 dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Pablo encomienda a estos líderes, encomienda a la iglesia, a Dios, a través del mensaje de la gracia, hablándoles que este mensaje de la gracia debe ser predicado constantemente en las vidas de cada uno de ellos. De que este mensaje de la gracia debe ser predicada constantemente entre el liderazgo mismo. Y que cada vez que un líder se levanta a hacer una función, debe pensar en aquella gracia maravillosa en la cruz, y que en su mente pase: Cristo es suficiente, Cristo es suficiente, Cristo es suficiente, Cristo es suficiente. A lo mejor tu ministerio se está yendo al suelo, pero no importa. Si tú estás haciendo bien las cosas, si tú puedes decir: en realidad fui el ejemplo que ellos necesitaban, en realidad cuidé de los lobos rapaces,
Pero si no te predicaste el Evangelio, si no te predicaste de la gracia, quizás qué liderazgo tomaste. Si no te dijiste constantemente Cristo es suficiente y no buscaste en tus propias fuerzas armar un ministerio exitoso, sino que todo lo contrario, manifestando una y otra vez que Cristo es suficiente, que Cristo es suficiente. Jamás existió un ministerio eficaz si no lo pensaste así. Podemos tener ministerios de miles de personas y pueden ser muy edificantes para un montón de gente, pero que en realidad no son nada porque no hay nada de gracia y solamente un montón de reglas que cumplir. Y cero gracia de Dios manifestada ahí. Cero gracia de Dios manifestada a los demás y hay poca gracia manifestada hacia los demás porque hay poca gracia predicada a mí mismo como líder. Es así. Y ese es el puente. Por lo tanto, el ministerio exitoso no es el que tiene más de 1000 personas, ni 100 ni 200, ni el que crece a un 200 ni a un 300, sino que el ministerio exitoso es que realmente cada uno de las personas a las cuales te ha tocado servir están pensando: Cristo es suficiente, Cristo es suficiente, Cristo es suficiente, Cristo es suficiente. Y que este mensaje es el que les va a hacer permanecer cada vez más cerca y más cerca y más cerca de Dios. Este mensaje de la gracia. Por lo tanto, hermanos, Pablo está hablando en una moción de ánimo frente a la muerte y frente a la adversidad, porque él está cumpliendo su propósito. Pero él habla específicamente de que su conducta fue un ejemplo, que él vivió como debía hacerlo y que ellos vivan como deben vivir. Que tengan cuidado, pero cuidado de su propio corazón. ¿Y cómo se cura este propio corazón? Comprendiendo cada vez más de la gracia. Gracia, gracia, gracia. Pablo no le está diciendo tengan cuidado de los lobos rapaces y nada más. Pablo le está diciendo tengan cuidado de los lobos rapaces, tengan cuidado de ustedes mismos, tengan cuidado de su corazón. Y el antídoto para tener ese cuidado es la gracia de Dios, pensar en la gracia de Dios y que la gracia sea el sustento de aquel ministerio. Pablo nos anima hablándonos de su conducta, de la advertencia y de cómo la gracia es el factor principal de cualquier ministerio. Tengamos un momento de oración. Amado Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque Cristo es suficiente, Padre. Gracias, Señor, porque tu gracia sobreabunda, oh Dios. Y sobreabunda en cada uno de nosotros. Sobreabunda porque tú no miraste nuestras obras, sino que miraste nuestra maldad para venir al rescate con nosotros. Ayúdanos a comprender eso, porque es de esa forma en que valoramos la cruz de Cristo. Amado Señor, no queremos más reglas, Señor. No queremos más restricciones, queremos más gracia, Padre. Amén. Como líderes deseamos más de tu gracia para guiar a la gente hacia la cruz. Y que esta gente pueda repetir con nosotros: Cristo es suficiente, Cristo es suficiente. Señor, anhelamos hombres y mujeres transformadas, oh Dios, a través de que vivimos de Cristo día tras día. Anhelamos, Señor, ministerios sólidos, pero no en nuestros programas, sino que sólido, ni tampoco en la estrategia, sino que sólido en que en cada grupo, en cada departamento, se predica cada vez más de la gracia, Señor. Amado Señor, ayúdanos a ver no solamente el ejemplo de Pablo, sino que el ejemplo máximo que tú nos diste aquí en la tierra, que es el de Cristo, donde Él se identifica con nosotros, se hace hombre
para sufrir por nosotros. Y nos enseña, además de cómo servir al resto, de cómo liderar a ellos. Amado Señor, transforma nuestro corazón, transforma el corazón del liderazgo, para que esté dispuesto, Señor, a morir por su grey. Ayúdame, Señor, a morir por mis jóvenes e intermedios, Señor. Ayúdame a ponerme delante de ellos cuando venga un lobo rapaz que quiera hacerles daño, Señor. Ayuda a poner mi corazón dispuesto hacia eso. Y el corazón de cada líder, Señor, que está aquí en esta mañana, que pueda ser un reflejo de quién tú eres y de quién tú fuiste aquí en la tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pablo no tenía esperanza ya casi de vida. Sin embargo, el profeta Habacuc tampoco, en el Antiguo Testamento. Venían los caldeos a destruir el pueblo y no iba a quedar nada. Y el profeta entiende y valora el llamado. Así como Pablo valora el llamado de Dios a su vida, y el profeta Habacuc dice: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya fruto en las vides, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios mi libertador, porque el Señor es omnipotente en mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Y al profeta no le importaba los caldeos en lo absoluto. Y el profeta dice: el Señor es mi regocijo, en su propósito yo me alegro, porque Él es mi libertador. Que Dios nos bendiga. Amén.